Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Las lecturas de este domingo, domingo quinto después de Pentecostés, se nos invita a mirar al prójimo y pudiéramos hacer una reflexión en torno a la caridad con el prójimo. El primer mandamiento de la ley de Dios, Cristo nos lo recuerda: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Mirando a Dios, miramos al prójimo. Y haciendo el bien al prójimo, lo estamos haciendo también a Dios. Hoy miramos a Jesús como un juez, o un juez que él mismo lo ha dicho: yo no vine para abolir la ley, yo vine para darle plenitud. Por eso en Cristo se reconoce como el nuevo Mesías. En Cristo está la ley, en Cristo está el profeta, en Cristo está el pastor, en Cristo está el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. En Cristo encontramos todo lo que el pueblo de Israel, y nosotros obviamente como pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento se miraba como, aparte el profeta, en el caso de Elías, aparte Moisés, y ya en el Nuevo Testamento, todo eso en Cristo va a estar junto, y Cristo eso mismo se lo da a los apóstoles. De ahí que nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, que viene de los apóstoles, pues ha recibido esa tarea de Cristo, de también, especialmente en la confesión, el sacerdote es juez, como Cristo. El sacerdote en la confesión tiene la triple misión, 3 tareas, 3 funciones: ser pastor, ser médico y ser juez. El ser pastor porque orienta las almas, corrige a las almas, encamina a las almas como un buen pastor que guía a las ovejas. Es médico porque es cura de almas, ese es el sacerdote, que cura la oveja herida que viene o que ha rescatado, porque el maligno en el pecado la ha herido, porque el pecado es una herida. Y finalmente es juez, porque el sacerdote en la confesión, con la autoridad que Cristo le ha dado, la iglesia le confiere también, pues determina si le da la absolución o no. Puede negar la absolución. Si no hay intención de cambio, si no quiere mejorar, pues le puede negar la absolución. Porque si va a seguir revolcándose en su pecado, en su inmundicia, pues no hay absolución. Cristo lo dice: lo que perdones en esta tierra será perdonado en el cielo. Lo que no se perdone en esta tierra, tampoco será perdonado en el cielo. Pero hoy entonces, el evangelista Mateo en el capítulo 5, que es el sermón de la montaña, se nos presenta a este Jesús como juez. Y esto que le dice Jesús al pueblo, nos lo dice hoy a nosotros. Está Jesús predicándole al pueblo y les dice: si vuestra justicia no es mejor o no es más cumplida que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de ahí se va a desarrollar toda la reflexión que hace Cristo, y ahí está el centro de nuestra reflexión. Si nosotros no somos mejores que los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos, si no somos mejores que. Recordemos que los escribas o los maestros de la ley, pues estos estudiaban, conocían muy bien la ley, se la sabían de memoria, eran los fariseos. Y por eso Cristo les da duro, los ataca duro,
no con mala intención, sino para hacerles ver su pecado, que se muestran buenos, pero ellos mismos no hacen lo que dicen. Por eso Cristo les va a decir al pueblo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Dicen una cosa y hacen otra. Pues nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana, tiene que ser mejor que los paganos. Tiene que ser mejor que otros, que dicen también incluso ser cristianos y que dicen ser católicos. Hoy en este texto entonces encontramos los mandamientos, la ley. Y pudiéramos mirar la ley como en tres fases o en tres momentos importantes de nuestra humanidad. Nosotros, por la misma creación de ser creados a imagen y semejanza de Dios, y lo dice el profeta Jeremías, lo dice Ezequiel también, Cristo lo dice, inscribiré mi ley en vuestros corazones, lo que llamamos la ley natural. Hay una ley natural que por naturaleza lo sabemos. Sabemos que es malo robar, sabemos que es malo matar, sabemos que es malo hacerle mal al prójimo. Por eso hoy San Pedro en la epístola lo dice, que nosotros no devolvamos mal por mal, maldición por maldición. Al contrario, quien ofende tendrá que pagar por esas ofensas, dice San Pedro. San Pedro, de hecho, nos exhorta a huir del mal, a obrar el bien y a buscar la paz. Pues es eso mismo. Nosotros ya sabemos qué está mal, qué está bien. Es la ley natural. Sin que tengamos la catequesis, sin que tengamos alguien que nos lo diga. Ya lo sabemos, es la ley natural. Pero está la ley divina también, o los mandamientos. Y los mandamientos ya nos viene a decir, amarás al Señor tu Dios, no jurarás en falso, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre, a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, etc. Les estoy recordando los mandamientos a los de la catequesis. Pues entonces, esa ley que Dios nos da, ya la debemos aprender. Es la ley divina. Está la ley natural, que ya sabemos, por naturaleza, qué es malo, qué está mal y qué está bien. Pero aprendemos la ley divina, los mandamientos de la ley de Dios, y unido también a esto está la ley o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero hay un mandamiento que pudiéramos decir que encierra todo esto, y es el mandamiento del amor. El Jueves Santo reflexionábamos un poco esto cuando Cristo le dice a los apóstoles, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Cristo da el ejemplo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y hablando del mismo Cristo, o de Dios mismo, lo dice el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para dar la vida en rescate por nosotros, por muchos. Pues veamos entonces que la ley que está inscrita se debe aplicar y también la debemos aprender en el caso de la ley de Dios. Pero, insisto, con todo esto se resume en el amor. Es el amor lo importante aquí. Si Cristo es el juez, Él determina que quién entra al cielo, quién no. Y como he manifestado justamente lo que dice el mismo Cristo, que es lo importante del texto de hoy, si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si no somos mejores que... Y el tema aquí entonces es el prójimo, como ya lo iniciaba diciendo, el prójimo. El que llame estúpido al otro merece ser condenado por la asamblea. El que llame a su hermano imbécil será condenado en el fuego. Es decir, que las palabras, solamente las palabras, San Pedro también lo dice hoy, es que nuestras palabras
deben emplearse para el bien, no para el mal. Si no somos mejores que los escribas y los fariseos en el hablar, en el actuar, en el vivir la vida cristiana, pues no somos dignos de entrar en el reino eterno, en el cielo. Pues en torno a esto miremos entonces que Cristo nos está haciendo una invitación a que no seamos como paganos, que no seamos como mundanos, que no seamos como los del mundo. Necesitamos ir más allá, si no somos mejores que. Hoy, sobre todo cuando vemos la situación de la iglesia tan dura y difícil, de muchos que se creen cristianos y se creen católicos, pero viven como paganos. Viven como paganos, no viven los sacramentos, no cumplen los mandamientos, no se confiesan, no van a misa, no rezan el rosario y dicen ser cristianos y católicos. No viven en gracia de Dios, pues son falsos cristianos, son falsos católicos. Porque el que ama a Cristo, a su Señor, está con el Señor, lo visita, se alimenta de Él, le obedece y le es fiel a Él. De lo contrario es un falso cristiano, falso católico, y hay muchos mentirosos. Por eso nosotros, el Señor nos dice hoy, es a nosotros. Dice Cristo, no les hablo a los demás, se lo digo a ustedes. Ustedes, ¿quién dice que soy yo para ustedes? A ustedes les digo, si no son mejores que los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Hoy se habla de iglesia remanente, de iglesia fiel. Pero si esta iglesia, que dice ser fiel, remanente, no es mejor que los modernistas, que los paganos de las parroquias, pues no tiene sentido entonces de nosotros hacernos llamar fieles y remanentes. Si no estamos manifestando ser mejores en el hablar, en nuestra santidad, en nuestra misma conversión, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de manifestarnos al mundo. Que los demás vean en nosotros algo diferente, que tiene que tiene esta, que es diferente, que viste diferente, que no anda con los tatuajes y los piercings como los anda el mundo. Es diferente. Porque está rezando a esta hora. Es que son las 12 del mediodía y reza el ángelus a esa hora. Un cristiano católico. En esos signos tan esenciales y visibles, pues está manifestando que es diferente. Nosotros, que somos cristianos y católicos, tenemos que mostrar la diferencia del mundo y arrastrar con el ejemplo. Más que con palabras, es con el ejemplo. Porque las palabras conmueven, sí, muy bonitas las palabras. Pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y nosotros tenemos que, más que palabras, dar ejemplo. Y pues hoy Cristo el Señor nos está invitando entonces ante todo al perdón. Así concluye el Evangelio. Ser mejores en el perdón. Si al presentar tu ofrenda allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, no tú resentido con el hermano, no. Es decir, tu hermano, le hiciste algo mal a él y tienes que pedirle perdón al hermano. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. En la parte de continuación del texto dice, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que. Esto nos da a entender entonces que el perdón es muy importante. Y en esto tenemos que nosotros también ser mejores que los paganos. Mejores que los que dicen ser y no son. Mejores que los que ni cristianos son, ni católicos son. Y están en el gobierno. Y tienen la responsabilidad de emitir leyes, de gobernar al pueblo, sin autoridad moral, sin autoridad cristiana y sin la autoridad de Dios. Y nosotros entonces tenemos que ser mejores que todos ellos y dar el ejemplo, ante todo dar el ejemplo. Y en el perdón
es perdonar, no vivir con el resentimiento. Y si a la hora de presentarme yo ante Dios, que nadie diga algo de mí, debe, hizo, cometió esto o este pecado o el otro. Pues hoy el Señor, que es el juez, nos está invitando entonces a que nos acerquemos a Él, pero con dignidad, que nos acerquemos a Él ante todo sin deudas con el prójimo, y que seamos siempre mejores en la oración, en el testimonio, que seamos mejores a la hora de cumplir la ley humana y la ley divina, la ley que Dios nos da, los mandamientos de la ley de Dios y las de la Santa Madre Iglesia. Pues Jesús entonces, que nos invita a que miremos el corazón, pues que Él mismo vaya transformando cada día, pero con la oración, con nuestra entrega y con nuestro postrarnos ante Dios. Y ahí el Señor tocará nuestro corazón y nos hará mejores que los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Si no somos mejores que los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Muchos se pueden saber la ley, conocer mucho de teología y de sagradas escrituras, pero si no practican lo que dicen saber, son como fariseos hipócritas que saben mucho, pero viven como paganos. Son fariseos hipócritas dobles, dicen una cosa y hacen otra. Que Jesús, el justo juez, nos fortalezca y nos asiste a la hora de vivir la ley, de cumplirla y de vivir como buenos cristianos, ejemplos en la vida cristiana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.